traigan, lo importante es que la traigan, ¿sí? Bien, hermanos, pues vamos a hablar del día de hoy. Se llama la predicación: pedid, buscad y llamad. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, ¿sí? Hoy vamos a hablar tanto para nosotros, los hermanos, la iglesia, como para los que aún todavía están en ese camino y que van a tomar todavía decisiones y no las han tomado, pero que ya es necesario. Y bueno, el Señor hoy nos va a hablar a todos, porque siempre la palabra edifica a todos, hermanos. Dice la misma palabra que nadie es suficiente para las cosas de Dios. O sea que por más que un hermano sea erudito y conozca la Biblia al revés y al derecho, siempre va a ser incapaz de conocer toda la voluntad de Dios, porque hay muchas cosas por discernir, por entender, y muchas cosas que aprender. El Señor tiene grandes revelaciones para aquellos que Él quiere, ¿verdad? Y dice que la palabra no es para los entendidos ni para los sabios, sino para los humildes y sencillos, ¿sí? Bueno, hermanos, Mateo capítulo 7, versículo 7. La palabra dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, ante las situaciones que hoy vivimos cada día en este mundo, ustedes están viendo cuántas calamidades, cuántos problemas, cuántas aflicciones tenemos cada día de nuestra vida. Independientemente de lo que está sucediendo afuera, que ya no se puede más con lo que se está viviendo. Hay mucha violencia, ¿verdad? Hay mucha cosa mala afuera que no lo podemos creer. En unos años atrás, no sé, 15 años atrás, jamás nos hubiéramos imaginado hablar de temas como los que hoy vemos en las noticias y de cómo ha crecido mucho el mal, la maldad. Pero aparte de eso, hermanos, nosotros tenemos unas luchas muy grandes, hermanos. No olvidemos que el mal nunca descansa. Él no toma reposo ni baja de intensidad en el mal que tiene contra nosotros. El mundo de la misma manera está contra el cristiano. Y aún todavía nuestra lucha personal con nuestra propia carne, con nuestras propias concupiscencias. Esa es la guerra del cristiano, hermanos, ¿verdad? Más lo que nos rodea cercano, ¿verdad? Tienes problemas con tu esposa, con tu esposo. Tienes problemas porque tus hijos ya no te respetan, porque tus hijos se están yendo a los vicios y no los puedes controlar. Tienes problemas financieros, tienes problemas físicos, de salud, ¿sí? Estás viviendo un momento donde dices, ¿qué está pasando? No puedo más. ¿Por qué a mí? Yo no he sido tan malo. ¿Por qué las cosas me están sucediendo a mí y por qué a otros no les pasan estas cosas? Todos de alguna forma estamos padeciendo problemas de todo tipo. Y a veces pensamos que nuestros problemas son muchos y grandes. Pero cuando escuchamos testimonios de otros decimos, caray, yo creo que estoy muy bien comparado con otros que están sufriendo verdaderamente. ¿Sí? Hay muchos que sufren desde pequeños, ¿sí? Que han sufrido grandes calamidades, grandes aflicciones, abusos, ¿sí? Y quedan traumados para toda la vida. Y cuando van creciendo, se revela en ellos toda esa maldad. Y entonces, como le generó amargura, le generó resentimiento, le generó rencor, dolor,
hay un momento que también la persona se siente en un momento de agobio y viene la depresión y dice, ya no puedo más, ¿qué está pasando? Puede haber también alguien que está en un momento de problema laboral y problema de salud y hay un caos en su mente pensando, ¿y qué hago? ¿Cómo resolver esto? ¿Verdad? Y viene la pregunta y decimos, ¿y ahora quién nos podrá ayudar? Porque ya vimos que el mundo, cada quien ve por lo suyo. Tenemos amigos mientras hay con qué movernos, con qué, ¿verdad? Pero cuando no hay, se acaban los amigos. Cada quien jala por lo suyo y cuando nos acercamos a los que decíamos amigos, verdaderos amigos, te dicen, amigo, no puedo, no tengo, yo estoy igual que tú, también necesito, también tengo problemas. Y tú dices, ¿pero qué no eres mi amigo? Sí, soy tu amigo, pero también estoy igual que tú. Y se acaban las ayudas, se acaban los amigos, cuando tú verdaderamente estás más que necesitado en ayuda, es cuando menos se acercan los amigos con los que tú contabas, ¿verdad? Deja que si eran amigos, pero que si eran supuestos amigos, pues ellos mismos te van a crear muchos problemas, muchas aflicciones. Esos amigos que por el frente te abrazan y te felicitan y por atrás te apuñalan, ¿verdad? Si nuestro Señor Jesucristo, siendo Cristo, Dios, tuvo su Judas, pues ¿qué esperamos nosotros, hermanos? Pero dice la palabra, pedid, busca, llama. Pero ¿a dónde pedimos si este mundo está lleno de iniquidad y de pecado, de injusticias? Ni modo que vayamos con el brujo, ni modo que vayamos con el hechicero, ni modo que vayamos con la pecadora, el pecador allá afuera. ¿Qué ejemplo o qué consejo me puede dar? Ninguno. Porque allá afuera lo único que pueden ofrecerte es pecado, iniquidad, injusticia. ¿Verdad? ¿A qué se refiere el Señor cuando está hablando? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿A quién se refiere? A nuestro Dios, hermanos. A Él. Él no nos falla. Él es fiel. Él cumple su palabra. Sus promesas en Él son sí y en Él amén. Entonces está diciendo, busca, pide y llama a Dios. A Él es el único que te puede ayudar en todas tus calamidades y en todos tus problemas. No busques más, no pierdas tu tiempo. Búscale a Él, búscale a Él. Y vamos a seguir adelante tantito. Dice en el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pida? Pero aquí el Señor está hablando de Padre, hermanos, de Padre. Pero no todos son hijos. Y aquí es donde está el llamado para aquellos que todavía no pueden clamar Abba, Padre, ¿verdad? Así como estamos aquí reunidos, pero también aquí a través de este medio nos están viendo otras personas. Y hay quienes no han tomado decisiones. Y hay quienes no pueden decir, Abba, Padre. Porque no todos podemos decir, Dios, escúchame. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra en el libro de Juan, capítulo 9, si quieren para que ustedes lo confirmen junto conmigo, Juan capítulo 9, versículo 31.
Juan 9. ¿Sí? Amén. 9:31, hermanos. Todos ojeen su Biblia para que de esa manera vayamos aprendiendo a ser más ágiles, para encontrar más rápido los versículos, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le podemos decir todos a Dios, Abba Padre? Bueno, porque dice, y sabemos que Dios no oye. ¿A quién oye? A los pecadores, ¿verdad? No que no oiga a Dios porque no escucha, porque está muy lejos de nosotros, o porque oye bajito, no. Dice que Él no oye a los pecadores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el llamado? De que busquemos todos de Dios, porque de otra manera Dios no nos va a oír. Todos podemos clamar a Dios, pero Dios no nos va a oír a todos, porque solamente a los que Él ya redimió, a los que Él ya perdonó, a los que Él escogió para Él, a los que Él ya bautizó y a los que ahora para Él son hijos. ¿Sí? Hay esa libertad. No es que no podamos nosotros buscar de Dios y que Él nos dé una oportunidad, porque Dios ya nos dijo que a un corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar, ¿sí? Entonces, si Él ve en nosotros un pecador que se humilla y que con un corazón quebrantado clama a Dios, Él le va a escuchar. Él le va a escuchar y le va a responder. Y si va con este corazón arrepentido, con mucha mayor razón le va a escuchar. Entonces, si el llamado dice busca, pide, busca y llama, está diciendo, pero primero clama a Dios. Para que Él te pueda escuchar, tienes que primero estar bien delante del Señor. Vamos a Mateo capítulo 6:33. Regresamos tantito. ¿Sí? ¿Tienes necesidad? ¿Tienes problema? ¿Tienes aflicción? ¿Tienes conflictos? ¿Falta de salud? ¿Ya no la ves llegar, como se dice vulgarmente? Estás desesperado y dices, no puedo creer, me está yendo muy, muy mal. ¿Qué hago? El Señor todo lo sabe. Todo lo sabe. Él nos conoce a uno por uno. Y Él sabe lo que tú necesitas. ¿Sí? Y dice el Señor, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo? Primero busca de Dios. Yo sé que tú tienes muchos problemas y yo sé que tú los quieres resolver porque así estás acostumbrado a que tú todo lo quieres resolver. Desgraciadamente, nosotros en nuestro pecado no podemos resolverlo porque estamos mal. Sí, por eso mal tras mal, tan problema tras problema. Pero el Señor nos está dando una respuesta, una solución al problema que estamos viviendo. Primero es Dios. Busca a Dios primero, ¿sí? Ahora, en Marcos 12:30, si quieren ir, Marcos 12:30, dice cómo debemos amar a Dios. ¿Sí? Marcos 12:30. Y dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Busca a Dios para amarlo de tal manera que todas tus aflicciones y todos tus problemas los tomará Él y resolverá de tal manera que serán buenos para ti, positivos para ti. No hay problema o aflicción que Dios no pueda resolver. ¿Sí? Dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Promesas del Señor, todas, tomémosla para nosotros y agarrémosla. Señor, tu palabra dice esto, y yo creo en tu palabra, y yo creo en ti, Señor, que se cumpla tu palabra en esta necesidad, en esta petición, Señor, conforme a tu voluntad. ¿Sí? Nosotros siempre pedimos que se haga conforme a la voluntad de Dios, porque cuando es conforme a su voluntad, todas las cosas salen bien. ¿Sí? Aunque nosotros pidamos a nuestra forma, Él nos la va a dar conforme a su voluntad para que nos salga bien, para que nos vaya bien. Pero también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad? Y cuando habla de su justicia, ¿qué significa, hermanos? Si tú, vamos a poner un ejemplo, cometiste un delito, pero tu conciencia no te deja en paz y dices, no puedo más con esto. Entonces dices, lo que voy a hacer, me voy a entregar. Sí, porque ¿de qué caso tiene que esté yo libre, escondiéndome, si estoy sintiéndome culpable por el delito que cometí? Mejor me voy a entregar y la justicia que haga conmigo lo que quiera. Entonces va delante del juez y le dice, vengo a declararme culpable. ¿Culpable de qué? Te va a decir el juez. De que cometí un delito. Bueno, cuéntanos. Y entonces va y dice, bueno, yo iba por la calle caminando y me atacaron y yo pues iba armado y me defendí y asesiné a esta persona. Bueno, el juez dirá, si fue en defensa propia, quizá lo libere, ¿verdad? Pero si fue en una acción de asesinar por un enojo, el juez lo condenará. ¿Cuál es la razón de esto que estoy comentando? Cuando Dios dice, y su justicia. Si vamos a buscar a Dios y su reino de Dios, primero tenemos que estar a cuentas con Dios. Y tenemos que declararnos culpables delante de Dios. Porque la justicia de Dios nos reclama que somos viles pecadores, que toda nuestra vida ha sido de desobediencia, que hemos transgredido sus mandamientos y que hemos ofendido a Dios con nuestras acciones y con nuestras bocas y con nuestros pensamientos y con toda nuestra vida hemos hecho mal. Somos pecadores y necesitamos la justicia de Dios para que Él nos diga si somos culpables o inocentes. Entonces tenemos que ir delante del juez justo y decirle, Señor, yo busco de ti, Señor, clamo a ti, quiero conocer de tu reino, pero también soy culpable, Señor. Y sé que te he fallado, y sé que he transgredido tus mandamientos, y he pecado con deliberadidad. Nunca me he frenado para pecar. Entonces, cuando el Señor vea que tú vas con ese corazón contrito y humillado, entonces ahí entra nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces el juez justo, que es Dios, dice, eres culpable. ¿Eres culpable? Lo sé, Señor, soy culpable. ¿Cuál es mi paga? Muerte eterna, fuego y azufre. Esa es tu paga. Estoy exento, ¿verdad?, de tu reino. Dice el Padre, sí, no puedes entrar a mi reino. Lo sé, Señor. Yo clamo a ti y te pido perdón. Y
te voy a declarar todo mi pecado, uno a uno. Te lo voy a decir, Señor. Y cuando eso sucede, y ya vamos a pagar lo que merecemos, entonces llega nuestro Señor Jesucristo y dice: Él no va a pagar, Padre, yo ya pagué por Él. En esa cruz recibí esa corona por todos los malos pensamientos que tuvo Él. Cada espina que se cruzaba en mi piel eran pensamientos que Él cometió, malos, pero yo pagué ahí en esa cruz. Cuando Él iba y robaba y agarraba las cosas, yo recibí clavos en mis manos y pagué por Él. Cuando Él caminaba y se iba a los antros, a las cantinas, a los bares, con los amigos a depravarse, yo recibí los clavos en mis pies, Señor. Padre, pagué por Él. Y cada gota de sangre que se derramaba de mi cuerpo iba pagando uno a uno los pecados que cometió Él, Señor, que cometió Él, Padre. Y si Él merecía la muerte, yo morí por Él. Recibí esa lanza en el costado y morí. Y ahora yo he pagado por Él. Y ahora Él es justificado. La justicia de Dios se aplicó en Cristo Jesús. Él pagó por nosotros. Y ahora, ¿qué dice? Ahora ya no vas a pagar tú. El pecador ya no va a pagar. Ahora va a pagar, ya pagó, más bien, Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo soy juez justo. Pero como Él iba a pagar, pero ya pagó otro por Él, entonces la justicia se ha cumplido en Él. Entonces, cuando dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice: si me vienes a buscar a mí de todo tu corazón, búscame, pero voy a aplicar la justicia sobre de ti. Y tú dices: está bien, estoy de acuerdo, Padre. Y cuando ya estás en el juzgado y eres culpable, entonces viene el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vio en tu corazón la sinceridad y ese verdadero arrepentimiento de que ya no quieres más esta vida. Y entonces ahí Jesucristo dice: ya pagué por ti. Ahora eres libre. Eres libre. Ya no tienes que pagar más. Y yo no soy rencoroso. Y yo no guardo los pecados. Tus pecados ya los lancé allá a lo más profundo de la mar. Ya me olvidé. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios justo. ¿Se aplicó la justicia? Sí, se aplicó. ¿Y se pagó? ¿Se pagó por eso que hiciste? Sí, se pagó. ¿Y quién lo pagó? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ya buscaste a Dios, ya buscaste su reino, ya pagaste, que no lo fuiste tú, pero lo pagó Jesús por ti. Entonces, ahora puedes buscar, ahora puedes llamar, ¿sí? Ahora puedes pedir. Por la justicia del Señor y el pago de nuestro Señor Jesucristo, ahora eres digno de clamar y de pedir y de rogar y estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Esto que yo estoy hablando, hermanos, es una grande revelación. Grande, hermanos. Maravillosa. Y cuando uno lo entiende, entonces dices tú: no hay nada más que seguir en este mundo. Todo lo hecho por basura. Todo lo que fui, todo lo que soy, queda atrás. Ahora empiezo un nuevo camino, una nueva esperanza. Y todo lo que fui termina ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a Lucas, capítulo 18. Porque así como nosotros,
cuando tomamos decisiones delante del Señor, alguno por ahí en su corazón dirá, yo sé que el Señor me ha perdonado, yo sé que Dios me ha dado esa libertad, yo sé que Él ha salvado mi alma, y yo sé que ahora le sirvo a Él, Señor. Yo sé, pero ¿qué más puedo esperar? Digo yo que ya lo que Dios nos dio es mucho, pero Dios siempre ha sido tan bueno, tan amoroso, que no solamente nos ha dado lo que les acabo de explicar, sino aún más. Lucas 18, versículo 29 y 30. Vamos a leer un poquito en el 28. 18, 28 y de ahí leemos al 29 y 30. ¿Se acuerdan que ese momentito acabo de decir? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahí está en el versículo 27, hermanos, por si alguien quiere confirmarlo. No vaya a decir, no, es que el hermano se lo está, de su mente lo sacó. No, ahí está, dice, y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esa es la grande revelación que hoy nos está dando. ¿Por qué nosotros ahora somos hijos? ¿Y por qué ahora podemos decirle Padre? ¿Y por qué ahora sí podemos buscar el reino de Dios? ¿Y por qué ahora sí podemos buscar, pedir, buscar y llamar? Y seremos oídos. Y recibiremos lo que tanto buscamos. Y dijo así. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Por si alguno de nosotros, los que ya somos redimidos y que Dios nos ha perdonado y decimos, ya no hay más atrás, no hay vuelta atrás, yo voy a seguir a mi Señor y lo que pase, yo voy a seguir a mi Dios, nunca volveré atrás, nunca daré un paso atrás ni voltearé. Pero que en tu anhelo esté todavía decir, pero es que, ¿será que habrá más recompensa para mí? Pues déjenme decirles que sí, que no la merecemos, pero Dios siempre es bueno. Dice Pedro, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, como aquí algunos podríamos decir, te estamos siguiendo, Señor. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahí está, hermanos. Por si alguno tuviera alguna duda, si alguno dijera, hermano, es que no lo sé, yo quiero seguir al Señor y pues habrá alguna recompensa más. Pues ahí está el Señor diciéndote, tú no te preocupes. Y cuando dijo que si tú dejaste hermanos, padres, hijos, esposa o esposo, no está diciendo que lo abandonamos, ¿verdad, hermanos? No está diciendo eso. No nos vayamos a confundir y vayamos a malentender. No. Lo que está diciendo es si tú estás poniendo en primer lugar a tu Señor, a tu Dios en todo. Si le estás dando un lugar especial a Dios. Te puedo poner un ejemplo muy sencillo, hermano. Tú estás en tu casa con tu esposa y tu esposo. Vámonos, tenemos reunión, hoy tenemos palabra de Dios, alimento de Dios, ¿verdad? Y de repente dice, hijo, pero no te avisé, mi familia va a venir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues sí, porque nos vienen a ver a nosotros, es mi familia, vimos que la vamos a dejar abandonada, pobrecito, ya vienen de lejos. Y quizás nos van a traer algo, porque si ya vienen de lejos,
algún presente nos van a... Ni modo que le vamos a hacer feo, ¿verdad? Ni modo que le vamos a hacer desprecio y decir, no, espéranos, al ratito regresamos. Tenemos una salida. ¿Qué vas a hacer, hermano? Porque esas circunstancias, este pequeño ejemplo que les estoy poniendo a ustedes, sucede. Yo a veces pregunto a algún hermano, ¿no has ido? Hermano, ¿qué pasó? Y esas respuestas que le estoy diciendo a esta pregunta, vienen, hermano. No, es que se me presentó una situación. No, es que el trabajo. No, es que el horario. No, es que la presión. Es que mi jefe. Es que llegó mi familia. Es que me llegó la visita. Es que... Entonces, no estamos poniendo al Señor en primer lugar. Ni le estamos dando su lugar que le corresponde. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos decir, si yo he dejado todo por ti, Señor, por seguirte? Eso no es dejar todo. Eso es dejar parcialmente algo de lo que tú o para ti es importante. ¿Cuál sería la respuesta ahí, hermanos, ante este ejemplo que les estoy dando a ustedes? No te preocupes, mujer, o no te preocupes, marido. Vamos a invitarlos y los vamos a llevar allá. ¿Verdad? No, es que nosotros no comunimos, no tenemos mucha comunión con la religión que ustedes practican. Nosotros somos esta religión y ustedes tienen otra y nosotros no mucho. No se preocupen, son bienvenidos, están en su casa, nosotros vamos a salir. Vamos a ir a nuestra reunión porque nosotros tenemos un compromiso con nuestro Dios. Es más, ni siquiera con la iglesia, hermanos, ni siquiera con el grupo, ni siquiera con los hermanos. Porque los compromisos se hacen con Dios. ¿Sí? Y a Él es el que le tenemos que cumplir. Entonces, no te preocupes, pásale, familia, coma, acomódense, siéntanse en su casa, nosotros vamos. Y en cuanto terminemos, volvemos con ustedes. Eso es poner en primer lugar a Dios. Eso es dejar a padre, a madre, a hermanos, a esposa, a esposo. Eso es amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Ven? Es un ejemplo sencillo que yo les doy, pero es una realidad. Y ahí todo esto lo ve Dios. Lo ve Dios. Y entonces dice, Él merece lo que tiene mucho más y la vida eterna. ¿Eh? Volvemos donde dice, pedid, buscad y llamad. Ahora podemos pedir, ahora podemos buscar y podemos llamar a nuestro Dios por nuestras necesidades. Él va a resolver, Él va a resolver. Él va a ayudar. Él nos va a dar solución a todo lo que nos aqueja cada día de nuestra vida. Grande revelación el día de hoy, hermanos. Si nosotros queremos vivir una vida de paz, de tranquilidad, de abundancia, una vida feliz, pongamos todas nuestras cargas en las manos del que todo lo puede, en las manos de Dios. Y tú sigue a Dios, síguelo, independientemente de lo que gire a tu alrededor, porque Él es fiel y Él quiere que nosotros seamos fieles también a Él. Si esto me está edificando, hermanos, sea para que se lleve a cabo en nuestra propia vida. No que nos edifique por el momento y se nos olvide cuando nos vayamos. No. Edifica para ponerlo por obra. ¿Sí? Recuerden, la palabra de Dios no es para leerla. No es para aprendérsela.
no es para escudriñarla, sino es para que cada palabra que tú leas la pongas por obra en tu vida. Cada versículo trae algo para ti, un mensaje especial para ti, que te está diciendo, esto quiero yo que tú hagas para que te vaya bien. Porque el que me obedece, yo siempre le bendeciré. ¿Sí? Bueno, hermanos, yo en lo personal siempre le digo al Señor, háblame, háblame. Porque nosotros, por ejemplo, venimos y siempre decimos, Señor, somos instrumentos, ¿sí? Y que úsanos como vaso útil. Pero nosotros somos personas necesitadas más que cualquiera de Dios. Y así le digo, háblame, Señor, edifícame, Señor, para que yo también pueda poner por obra tu palabra. ¿Sí? Bien, hermanos, vamos a dar gracias y vamos a rogarle que Él nos ayude a que esto que hoy escuchamos nos ayude a cambiar nuestra vida.